Muy buenas noches a todos nuestros suscriptores aquí en nuestro canal Reino de María. El día de hoy tenemos a un experto en demonología. Vamos a hablar de ciertos temas un poco sobre el demonio. Entonces, si tienes curiosidad, quieres saber sobre este tema, pues quédate el día de hoy pues con nosotros. Y para aquello tenemos un invitado, él es Víctor Gamboa Delgado. ¿Qué tal? ¿Cómo está Víctor? Bueno, muy bien, gracias a Dios, Santiago. Feliz y contento de estar en tu programa, Reino de María, y espero pues poder llegar a todos tus seguidores con el tema de demonología, que es un tema bastante complicado, muy desconocido y bastante amplio. Así que pues bueno, para enriquecer el reino de nuestro Señor Jesucristo mediante el conocimiento y la evangelización, aquí estamos presentes. Muy bien, excelente. Entonces, Víctor, para ya ir empezando un poquito, mm, háblanos, por ejemplo, así para iniciar, ¿cómo se lo conoce al demonio en la Biblia? Hay algunos nombres especialmente, ¿no? Ya, mira, a ver, la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, en cuanto a nombres de demonios, tenemos pocos. En realidad no son muchos, pero te puedo decir que entre los más importantes que tenemos, o los que registran la Biblia, lógicamente el primero es Satanás, ¿sí? Lo vamos a ver principalmente en el Nuevo Testamento, es aquel demonio que tienta a Jesús en el desierto y es al demonio al que se le adjudica el título de diablo, ¿sí? Diablo, demonio, se le adjudica también el título de padre de la mentira, el homicida desde el principio, el maligno, entre otros títulos más. Este demonio eh, es el demonio principal, el jerarca que encontramos en las escrituras. También se le llama la serpiente antigua, como dice el Apocalipsis, que lo va a relacionar con la serpiente que tienta a Adán y a Eva. El gran dragón también es otro de los títulos que se le adjudica al diablo o a Satanás. Luego tenemos otros demonios, como por ejemplo en el Antiguo Testamento tenemos a Asmodeo, ¿sí? Asmodeo, que aparece únicamente en el libro de Tobías. Es por eso que este demonio no lo conocen los hermanos separados, porque ellos no tienen este libro, que forma parte de los libros deuterocanónicos, ellos le llaman apócrifos. Entonces, el demonio Tobías, ya vamos a profundizar un poquito más en él, pero en todo caso, perdón, el demonio Asmodeo, ya vamos a profundizar en él. Luego tenemos a Apolion, que aparece en el Nuevo Testamento, en el libro del Apocalipsis, capítulo 9, versículo 11. Ahí tenemos también a Apolion. Tenemos, por ejemplo, al gran Leviatán, que aparece en Job, capítulo 41, versículo 19. Leviatán aparece como un monstruo marino, ¿sí? Algunos eruditos bíblicos sospechan que lo que en realidad estaban viendo era a un hipopótamo, pero claro, no se conocía ese animal en esa época, pero en todo caso se lo relaciona con un animal acuático, marino. Tenemos a Lilith, pero aquí quisiera detenerme, Santiago. Mira, Lilith es un personaje mítico. Yo conozco algunos exorcistas, por ejemplo, el padre Gabriel Amor, que en paz descanse, uno de los el más grandes exorcistas del Vaticano que ha tenido la iglesia. Él dice en su experiencia haber expulsado a Lilith en reiteradas ocasiones. Pero yo te voy a hablar desde las ciencias bíblicas. ¿Quién es Lilith? Hay un relato no bíblico, pero que se encuentra en una narrativa poética que se llama la epopeya de Gilgamesh, en la 12ª tablilla de la epopeya de Gilgamesh. Ahí aparece este personaje llamado Lilith, ¿sí? Pero que en la Biblia no tiene mayor trascendencia, apenas aparece en Isaías capítulo 34, versículo 14, luego no tiene más. Pero mira, ¿cuál es la importancia de este personaje? Si tú te revisas el libro del Génesis, te vas a dar cuenta que hay dos relatos de la creación, pero que los dos relatos difieren uno del otro. Por ejemplo, el primer relato, que es el relato eloísta, dice que Dios crea al hombre y a la mujer al mismo tiempo.
¿ok? Pero el otro relato, que es el yavista, dice que Dios crea al hombre y de la costilla sale la mujer. Entonces, los sabios judíos se preguntaron, ¿cómo es posible que existan dos relatos diferentes para narrar un mismo evento? Entonces empezaron a indagar y llegaron a una conclusión que se encuentra reflejada en el Talmud y que muchos, incluso católicos, hoy en día se la creen, pero no forma más que mito y leyenda. Y te la voy a decir cuál es. Lilith fue la primera mujer creada por Dios antes de Eva. Este es el relato mitológico. Pero Lilith, al momento de tener relaciones conyugales con Adán, esta se rehusó a estar sojuzgada por Adán y se rebeló. Entonces, Adán se molesta y va y se queja contra Yahvé. Yahvé le exige a Lilith que cumpla todos los mandatos de su esposo, pero ella, renuente a todo, se rebela. Dios la castiga, la expulsa del paraíso y esta mujer, Lilith, va a parar a una cueva donde se va a esconder y va a mantener una relación, digamos, sexual con el demonio. Producto de esto, cada vez que ella tenía hijos, Dios los mataba. Entonces Lilith, en un acto de venganza, dijo que iba a matar a todos los niños judíos que no se circunciden hasta los 8 días de nacido. Recuerda que a los niños se los circuncida hasta los 8 días. Lucas capítulo 2, versículo 21, a Jesús le hacen la circuncisión a los 8 días de nacido. Entonces, este relato mitológico de la epopeya sumeria, de la epopeya de Gilgamesh, luego tiene relevancia en la cultura, en la fe hebrea, pero como un relato mitológico. Luego de eso no tiene mayor importancia. Pero, pero, al estar relacionado con el tema demoníaco, quedó en la mentalidad judía ya muy posterior a la era cristiana, y resulta que incluso para nosotros, bueno, no para mí, lógicamente, porque he estudiado el personaje, pero para muchos creen que es un demonio. En todo caso, por eso te la menciono para que la entendamos más o menos desde el punto de vista mitológico, más no como un demonio como tal. Y luego tenemos a otro llamado Belcebú, que me imagino, obviamente, pues ya lo has escuchado en el Nuevo Testamento. Te voy a explicar quién es Belcebú. Yo sé que quizás va a molestar un poquito esta palabra que voy a decir, pero dentro del Antiguo Testamento tenemos bastante mitología hebrea. Dios así lo ha permitido. Entre ellos había una mitología muy importante, que era la siguiente. El gran Dios del universo era el Dios llamado El. De ahí viene Isra, El. Rafa, El. Ese y El. Gabri, El. Miguel. Porque este Dios llamado Él era el Dios de la creación y de la sabiduría. Pero este Dios tuvo dos hijos, uno llamado Yahvé y uno llamado Baal. Luego pasó el tiempo y el Dios Él fue perdiendo notoriedad y se quedaron estos dos grandes dioses, hijos de Él, que era Yahvé y Baal. Pero el dios Baal era el dios de la fertilidad y la lluvia. Por lo tanto, era lo que traía algo bueno para la humanidad. Pero en cambio, el dios Yahvé era el dios de la guerra, el dios de la venganza, etcétera. Entonces, cuando luego se viene a instalar el monoteísmo en la fe hebrea, el monoteísmo que se instala es el monoteísmo a Yahvé. Y todo lo malo de Baal pasa a Yahvé. Y poco a poco esta figura llamada Baal, que por cierto Baal se traduce como gran señor, queda reducido a un demonio llamado Baal Zebul o Bilzebú, que significa el gran señor de las moscas. ¿Por qué? Porque los adeptos a la idolatría de Baal sacrificaban niños, animales. Entonces, esa carne en descomposición, si tú tienes una carne podrida, ¿qué germina? Moscas. Si hay moscas, hay larvas. Y hay descomposición y putrefacción. Entonces, ahí es que el nombre cambia de gran señor Baal a Baal Zebul, el señor de las moscas. Entonces, en tiempos de Jesús de Nazaret, es decir, en la Palestina del segundo templo, este personaje ya no era considerado un demonio, sino estrictamente como un demonio, perdón, ya no era considerado como un dios, sino como un demonio. Pero no solo eso,
era considerado el príncipe de los demonios. Acuérdate que a Jesús lo acusan de expulsar demonios por orden del príncipe de los demonios, es decir, de Belcebú. Entonces mira cómo la creencia o la enseñanza de un demonio o de varios demonios cambia con el traspasar del tiempo. Entonces, estos demonios que yo te he mencionado son a los que, a mi juicio, los he encontrado más importantes en la revelación bíblica. Luego también hay demonios que aparecen en los exorcismos, pero eh, técnicamente uno no puede fiarse mucho de ellos. ¿Sí? Y obviamente también hay demonios, nombres de demonios, pero que forman parte del imaginativo humano, de la vagancia humana, de gente que se dedica a hacer libros de ocultismo, de nueva era, e inventa nombres simplemente por inventar y que no tienen ningún sentido. Los nombres a los que nosotros tenemos que atenernos es a lo que dice estrictamente la Biblia. Y estos son los que menciona la Biblia. Exacto, exacto. Bueno, también hablando un poquito a veces como por desconocimiento bíblico, a veces decimos, ¿no? A veces algunas, las chicas, porque supuestamente son bellas, nosotros decimos, eres un ángel caído del cielo, pero los ángeles caídos del cielo, pues, son los demonios. Entonces muchas veces la gente no, como que utiliza mal ese término de ángel caído del cielo. Y yo quería que nos explique un poquito, ya así esencialmente, qué es el demonio, ¿ya? Y también que nos hable un poquito, ¿no? En qué momento sucede esta división, porque sabemos, me voy a adelantar un poco, ¿no? Que el demonio es un ángel, ya que Dios lo creó como un ángel puro, un ángel bueno, pero luego pues va a elegir, ¿no? El mismo demonio, pues separarse de Dios, dividirse y ser como actualmente, pues como lo conocemos como un ángel malo. Explíquenos un poquito, ¿no? ¿En qué momento sucede todo esto? Ya, mira, partamos por la terminología. La palabra ángel, mi querido Santiago, en hebreo se escribe malach, que se traduce como mensajero. Recuerda que el ángel tiene solo dos funciones: adorar a Dios y ser mensajero entre Dios y el hombre. Esas son las funciones del ángel. ¿Sí? Ok. Los demonios, y esto es un concepto mío, pero que no es propiamente mío, o sea, en realidad yo lo pensé, pero por un momento dije, no, no creo estar en lo correcto, pero cuando leí a dos santos padres de la iglesia dije, no me equivoqué, entonces puedo enseñarlo. Los demonios ya no son ángeles, y te explico por qué. Porque el ser o no ser ángel no radica en la naturaleza, sino en la actividad. Si la palabra ángel significa mensajero, quiere decir que los demonios ya no son ángeles. ¿Por qué? Porque ya no son mensajeros de Dios. Es decir, un ángel es ángel cuando cumple la función de ángel. Mientras este no cumpla la función de mensajero, ya no es ángel. ¿Qué es entonces? Es un espíritu. En este caso, un espíritu inmundo, pero ya no un ángel. Solo si cumple la función de mensajero sigue siendo un ángel. Y mira, aquí te voy a mencionar a un padre de la iglesia, a Gregorio Magno, gran santo padre de la iglesia, que dice así. Cuando yo lo leí me quedé tranquilo, dije, ahora sí ya lo puedo enseñar. Aquellos santos espíritus de la patria celestial son siempre espíritus, porque esa es su naturaleza, pero no siempre pueden ser ángeles, ya que solamente lo son cuando ejercen el oficio de mensajeros. Entonces me quedé tranquilo y dije, bueno, lo que puedo enseñar está correcto, porque a algunas personas no le encaja cuando yo les digo que los demonios ya no son ángeles. Alguien dice, pero la Biblia le menciona como ángeles caídos. Sí, claro, porque son mensajeros del diablo, pero no mensajeros de Dios. Técnicamente ya no son ángeles, son espíritus inmundos. Por eso la Biblia utiliza más el término espíritus inmundos que ángeles caídos. Ok, ahora, todo esto tiene un proceso, Santiago. Esto no es algo que fue de la noche a la mañana, ¿sí? La caída de los demonios es algo que ha tenido, y te lo voy a mencionar, es algo muy largo, pero trataré de ser lo más sencillo. Mira, hacia el año 600 antes de Cristo, los judíos creían en la existencia de los ángeles, pero no en la existencia de demonios. ¿Ok? Quizás esto es algo nuevo que van a escuchar ustedes, amados oyentes del reino de María. Los judíos solamente creían en los ángeles, no en los demonios, pero creían
que estos ángeles podían hacer el bien y el mal según lo ordene Dios. ¿Sí? Yo sé que es algo nuevo. Podían hacer el bien o el mal según Dios se lo ordene. Les pongo un ejemplo clarísimo. El libro de Job. Y dice el texto en Job capítulo 1, versículo 6 y siguiente. Cierto día, dice, apareció Yahvé y entre ellos estaban los hijos de Dios. ¿Quiénes son esos hijos de Dios? Son los ángeles. Y entre los hijos de Dios, es decir, entre los ángeles estaba el Satán. Lo que pasa es que nosotros confundimos este término y creemos que es el diablo. Y así nos han enseñado siempre, que es el diablo. Pero no es el diablo. En realidad es un ángel bueno. Es un hijo de Dios. Mira, Santiago, tú te has hecho esta pregunta. Si el diablo está condenado en el infierno, dice el Catecismo de la Iglesia Católica que el infierno consiste en la ausencia absoluta de Dios. ¿Sí o no? Correcto. Pero si el diablo vive en ausencia absoluta de Dios porque está condenado en el infierno, ¿cómo se puede hablar con Yahvé? ¿Cómo puede dialogar con él? Segunda pregunta, Santiago. ¿Cómo puede tentarle a Dios? Porque el diablo, entre comillas, el diablo osa en tentarle. Le dice, quítale todo lo que tiene, ¡oh! Y vas a ver cómo te maldice en la cara. Eso es tentación. Y Dios cae en la tentación. Tercero, por un ego de ganancia entre Dios y Satán, resulta que el perjudicado es un inocente hombre llamado Job que no tiene nada que ver, pero por una riña entre dos personas más. Pregunto yo, ¿ese es Dios? ¿Dios actúa de esa forma? ¿Dios se deja tentar del diablo? Dios que es todopoderoso, impoluto, intachable, ¿puede estar en presencia del diablo? Y además, ¿puede Dios hacer sufrir al hombre solo por ganarle una apuesta al diablo? Entonces hay que dar una interpretación, una exégesis correcta al texto bíblico. Aquí no está Satanás. Este no es el diablo, porque el diablo no puede tentar a Dios. Dice Santiago, que a Dios nadie lo tienta, jamás. Por eso él no pone pruebas a nadie. Entonces he escuchado a Santiago que la gente dice, no es que Dios me está probando para... No, Dios no pone pruebas a nadie, dice Santiago. Bien, entonces, ¿quién era este Satán que aparece en Job? Sencillo, es sencillo. Era un ángel bueno. Pero la palabra Satán en hebreo se traduce como interponerse, adversario, interrumpir, obstaculizar. Y esta palabra tiene dos usos. Y el más importante es que se lo utiliza cuando una persona o un acontecimiento obstaculiza algo. Y no necesariamente es el nombre del diablo. Y tengo textos bíblicos. Déjamelo, aquí te lo enseño. Mira, lo sorprendí al largo. Números 22, 22. En este pasaje bíblico, el ángel de Yahvé, ¿sí? Es quien interfiere, es decir, se pone como un Satán, se interfiere ante Balaán para evitar que Balaán maldiga al pueblo de Israel. Resulta que un día Balaán iba a maldecir al pueblo de Israel, pero el ángel de Dios se interfiere. Si tú pones ese texto en hebreo, te sale la palabra Satán. Lo que pasa es que ustedes no lo van a notar porque ustedes la leen en español. Pero si leen la palabra en hebreo, aparece la palabra Satán. Entonces, cuando aparece la palabra Satán, no necesariamente es el diablo, sino que es un acto de interponerse. Entonces, volvemos al texto de Job. Lo que estamos diciendo es que ante ángel bueno se comporta como un adversario, como un Satán, para impedir que Job siga engañando a Dios fingiendo ser bueno. ¿Sí me hago entender? Y Dios acepta, y entre los dos se dan cuenta que en realidad Job sí era íntegro como él decía. ¿Sí está claro? Entonces no era el diablo como tal. Para esa época, recuerda que el libro de Job se escribe primero que el libro del Génesis, aunque en la Biblia aparezca primero el Génesis. Y te estoy hablando yo de muchísimos antes del año 580, 560 más o menos. Todavía ellos no creían. Te lo pongo fácil. Cuando se escribe el libro del Job y el libro del Génesis, los judíos todavía no creían en el demonio como tal. ¿Ya? Y aquí va otro ejemplo. Te pregunto, Santiago, en el libro del Génesis,
¿Quién tienta a Adán y a Eva? El libro dice que fue una serpiente. ¿Y quién es la serpiente? O sea, nosotros entendemos eso que es el diablo. ¿Y en qué parte de ese relato se menciona que es el diablo? Así, así, no. No hay. ¿Por qué? Porque cuando se escribe ese texto, los judíos no creían en el diablo aún. ¿Quién es el que le da la interpretación bíblica de que esa serpiente representa al diablo? Es la fe cristiana, el Nuevo Testamento. Cuando se escribe el Apocalipsis por un anciano llamado Juan en Éfeso, es aquel que interpreta y dice, la serpiente antigua, el gran dragón, es aquel que recién va a relacionar a la serpiente del Génesis con el diablo. Pero cuando se escribe el Génesis no estaban pensando en el diablo. Suena, yo sé que quizás puede haber un poquito un poco confundido, pero ¿por qué la serpiente y no otro animal? Porque es sencillo. Los judíos fueron exiliados ¿hacia dónde? Hacia Egipto. Y en Egipto atraparon culturas propias del pueblo egipcio. Entre ellos, la gran enemiga del gran dios Ra, que era el dios del sol, era la serpiente Apophis. Entonces, incluyen esa representación como símbolo no de maldad, sino de astucia, de inteligencia. ¿Por qué tú crees que en el logo de los médicos se lleva la serpiente? Que representa la sabiduría. O la serpiente que llevaba Moisés en su callado, porque representa la sabiduría. No era visto como algo malo, sino como algo como astucia e inteligencia y sabiduría. ¿Ok? Entonces mira tú cómo estudiando la historia se puede entender mejor los textos bíblicos. Entonces, ahora sí, Víctor, ¿cuándo empiezan a creer los judíos en el demonio como tal? Bien, lo dice la Biblia de Jerusalén, no lo digo yo, lo he aprendido, que en Crónicas, a partir de la primera carta, de la carta a los Crónicas, es decir, en esa época es cuando se empieza a creer en la existencia de demonios. Estoy hablando ya del siglo tercero antes de Cristo, año 200 más o menos, por ahí. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque ya los griegos con Alejandro Magno habían invadido y conquistado la tierra de Israel. Y cuando un pueblo conquista a otro, ¿qué es lo primero que hace? Impone su cultura, su lengua. ¿Qué lengua le pusieron, Santiago, los griegos a los israelitas? Imagino que su propia lengua, ¿Cuál? eh, la griega será. No, era la aramea. Claro, bueno, o lógicamente, claro, la griega, ellos son griegos, hablan el griego, lógicamente, pero, pero van a imponer también la lengua aramea. Acuérdate que tú que en tiempo de Jesús, ¿cuál lengua era la que se hablaba? La lengua materna era la aramea. Ellos van a imponer también la griega, de ahí hablamos de helenización. Y acuérdate que los griegos, gracias a la lengua griega, en el siglo segundo antes de la era cristiana, se, se formula la llamada Biblia de la Septuaginta o Biblia de los 70, que es una Biblia griega que tiene los 7 libros deuterocanónicos que son de donde nosotros basamos nuestro canon bíblico, del Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces los griegos imponen la lengua griega, la lengua aramea por los babilonios y luego por los griegos y así sucesivamente. Pero también van a imponer algo los griegos, la creencia del demonio. Con la única diferencia de que los griegos creían que los demonios eran semidivinos, pero los judíos eso no les pareció y dijeron, sí, los demonios existen, pero no pueden ser dioses porque Dios es uno solo, ya estaba instaurado el monoteísmo. Y dijeron, si los demonios son malos, pero son creación de Dios y de las manos de Dios nada malo pueden hacer, entonces quiere decir que antes eran buenos, entonces eran los antiguos ángeles. Y pensaron, si eran buenos y se hicieron malos, ¿cómo se hicieron malos? Tiene que haber habido una causa, ¿verdad? Entonces empezaron a buscar en el Antiguo Testamento y encontraron un texto bíblico en la Berechí o Génesis. Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4. Te lo narro así nomás porque no me sé texto de memoria. Que cierto día los hijos de Dios, es decir, los ángeles,
se mezclaron con las hijas de los hombres y que mantuvieron relaciones y que producto de estas relaciones nacieron unos gigantes, los famosos gigantes llamados los Nefilim. Fue tanta la importancia de esta creencia que inmediatamente se escribió un libro llamado Primer Libro de Enoch, donde se popularizó esta y se extendió más la leyenda. Esta fue la primera respuesta que hicieron los judíos, por si acaso, Santiago, para la enseñanza de la creencia de los ángeles. No fue la que tú dijiste. La que tú dijiste sí existe, pero va a ser la tercera y la que más va a predominar. La que tú dijiste es la que predominó hasta el día de hoy, pero no fue la primera. La primera fue el pecado de la sexualidad, basado en el Génesis 6:1-4. Y dijeron, el pecado fue que los ángeles cometieron relaciones con las mujeres. Pero pasaron los tiempos y dijeron, no, este no puede ser el pecado, por una sencilla razón, porque los están haciendo a los ángeles muy carnales. ¿Cómo puede un ángel mezclarse con un ser humano? Y dijeron, no, hay que desecharla. Tiene que haber otra respuesta que sea acorde a la naturaleza angélica. Y buscaron una segunda respuesta. Y esta respuesta se la llamó la caída por la envidia. ¿Envidia por qué? Santiago, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos los atributos de Dios, misericordia, amor, perdón, consejo, etcétera, etcétera. Pero los ángeles no. Dicho de otro modo, ellos, es decir, los ángeles, son superiores a nosotros por naturaleza, porque ellos son solamente espíritus. En cambio, nosotros somos espíritu y carne. Pero nosotros somos superiores a los ángeles en cuanto a la gracia, porque nosotros sí fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ellos no. Si ven la diferencia, es abismal. Entonces ellos dijeron, ¿cómo es posible? Los ángeles, ¿cómo es posible que el hombre que es creado después resulta que ahora es superior a nosotros y se rebelan contra Dios? Ahí estaba la segunda teoría, que suplantaba a la del pecado de la sexualidad. Y fue acogida tan importante que fueron escritos muchos libros, el libro de Baruch, el segundo libro de Enoch, la caída de Adán y Eva, el relato de los 12 patriarcas, etcétera, etcétera. Todos libros apócrifos. Pero pasa el tiempo, Santiago, y los judíos van a decir, no, esa segunda tradición tampoco me convence, por una razón. Porque resulta que siempre se ha creído que el hombre cae en pecado por culpa del diablo. Pero resulta que esta teoría es al revés. El diablo cae en pecado por culpa del hombre. Y dijeron, no, esta no puede ser, hay que buscar una tercera y última, y es la que tú dijiste, el pecado de la, de la soberbia. ¿En qué radica este pecado? Nos vamos a Isaías, capítulo 12, versículo 14 en adelante, y lo vamos a unir con Ezequiel, capítulo 28. Aquí tengo, bueno, ahora aquí tengo el texto. Mira, y dice así, ¿cómo has caído de los cielos, lucero hijo de la aurora? ¿Verdad? Ha sido abatido a tierra, dominador de naciones, etcétera, etcétera. No voy a leer más. Me interesa esa partecita. Y la de Ezequiel 28 me interesa solamente esta parte que dice aquí. Eras el sello de una obra maestra, colmado de sabiduría, de consumada belleza. Morabas en Edén. Hice de ti un querubín protector. Tu conducta fue perfecta desde el día de tu creación hasta el día que se halló en ti iniquidad. Entonces los judíos unieron esos dos textos y dijeron, aquí está la caída del ángel. Pero si tú lees el texto, Santiago, te vas a dar cuenta que el texto en realidad menciona a un ser humano, no a un ángel. Menciona al rey de Tiro, no tiene nombre, el rey. Pero los judíos dijeron, aquí está una segunda interpretación. Es decir, de forma implícita, no explícita. Entonces de ahí salen las palabras que tú dijiste, Santiago. Fue creado perfecto, fue creado hermoso, ¿verdad? Pero que se revela contra Dios, ¿por qué? Porque quiso ser igual a Dios. Pero en realidad el texto lo que está diciendo es que este hombre, un simple mortal, un rey, quería que lo adoren como Dios. Y Dios en castigo lo redujo al Sheol. ¿Qué es el Sheol?
la tumba de los muertos, que nosotros traducimos como infierno en nuestras Biblias modernas, español, españolizadas. Entonces los judíos dijeron, esta teoría cae más. ¿Por qué? Porque ya los ángeles no caen por culpa del hombre. Y además caen por la soberbia. Y la soberbia sí es un pecado que por el cual pueden caer los ángeles, porque es un pecado espiritual, no un pecado carnal. Entonces, esta teoría quedó tan arraigada, Santiago, tan arraigada en torno al año 50 después de Cristo, que esta es la teoría que va a coger San Jerónimo de Estridón, obispo de la Iglesia Católica en el siglo IV, y que la va a popularizar mucho más. Y es la teoría con la que hemos quedado nosotros. Es decir, nosotros nos quedamos con la tercera teoría. Pero producto de esto van a ser un pequeño error, Santiago. Y aquí termino con esta pregunta. Que producto de esta teoría, a Satanás le llamamos Lucifer. Porque el término lucero, ¿cómo has caído de los cielos? Lucero, hijo de la aurora. Lucero en latín se traduce como Lucifer. Entonces, vino a la idea de que el demonio se llamaba Lucifer. Y se llama Lucifer. Y así nos han enseñado hasta el día de hoy. Pero entonces, yo te hago una pregunta, Santiago. Mira, en el Nuevo Testamento aparece 3 veces la palabra lucero o Lucifer, que es lo mismo. Si tú traduces, si tú tienes tu Biblia en español, lucero. Si la traduces al latín, Lucifer. Ok. En la Biblia solo aparece 3 textos bíblicos referentes a Lucifer. Déjame que aquí los tengo. Por aquí está, por aquí está, por aquí los tengo. Aquí está. Primero, Proverbios capítulo 4, versículo 18. Se los voy a mencionar, ustedes los pueden investigar después. Segunda de Pedro 1:19. Y Apocalipsis 22:16. Miren chicos, si ustedes revisan estos textos bíblicos, ¿a quién se le llama Lucifer? En estos 3 pasajes bíblicos. En el libro de Proverbios es a la sabiduría. En el libro de Pedro, en la segunda epístola petrina, es a los profetas. Y en el Apocalipsis 22:16, Santiago, pero a veces sí me voy a permitir leerlo yo, porque les va a causar sorpresa. Ustedes lo pueden revisar en sus Biblias. Dice así: Yo, Jesús, he enviado mi ángel para explicar todo lo referente a las iglesias. Yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero, entre paréntesis, Lucifer, radiante del alba. ¿Quién es el lucero o Lucifer en el texto de Apocalipsis 22:16? Jesús de Nazaret. Entonces, el término Lucifer es un nombre, el nombre del demonio no, señor. Lucifer es un término que implica una cualidad, y esa cualidad significa luz, el alba que resplandece en la mañana. ¿Y quién es la luz y el alba que resplandece en la mañana? ¿El diablo? Lógicamente que no, es Jesucristo. Santiago, cuando estaba su santidad el Papa Benedicto XVI cantando en latín el pregón pascual, el sábado de Semana Santa, cantó en latín el pregón pascual, y dentro del pregón pascual está este texto bíblico. ¿Y qué dijeron los protestantes? Que el Papa estaba invocando al diablo en el Vaticano, porque estaba cantando en latín. Claro, es que estaba cantando la palabra lucero en latín, es Lucifer, pero se estaba refiriendo a Cristo, no al diablo. Pero como no conocen el texto, ni conocen la lengua, creyeron que el Papa estaba invocando al diablo. Y se hizo viral ese video. El Papa invoca al diablo porque menciona a Lucifer en el Vaticano. El Papa estaba nombrando a Lucifer, pero como luz que resplandece en la mañana y que es Jesucristo. Pero eso nos quedó. Incluso hay quienes le llaman Luzbel, Luz Bella, Lucero y cosas por el estilo. Pero no es así. Bueno, eso querido Santiago. Espero que haya quedado claro, ¿no? Sí, vamos a tener una segunda parte. Yo sé que las personas están interesadísimos, igual que yo, y también tenemos muchas preguntas. Entonces, voy a terminar la transmisión y luego regresamos para una segunda parte.
Y recuerden pues seguirnos, suscribirse y compartir este video para que más personas pues aprendan un poquito más sobre estos temas.